La campaña presidencial en Estados Unidos continúa este lunes bajo el escándalo de un segundo presunto intento de asesinato contra Donald Trump. El candidato republicano atribuye el hecho a la retórica de Joe Biden y a Kamala Harris. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El FBI investiga el intento de asesinato de Donald Trump. Un hombre de 58 años fue detenido y acusado este lunes de varios cargos relacionados con el posible atentado. Dice que votó por Trump en 2016, pero estaba decepcionado de su mandato. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentará ante el Congreso un proyecto para reformar parcialmente la Constitución que permitirá bases militares extranjeras en Ecuador. Noboa asegura que la lucha contra las bandas narco y criminales necesita una respuesta nacional e internacional. La Comisión Europea dice que la detención de Venezuela de 2 ciudadanos españoles y uno checo es lamentable. Esto después de que el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, asegurara que el régimen de Maduro es dictatorial. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, atribuyó este lunes un nuevo presunto intento de asesinato a la retórica de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden. Trump declaró a Fox News que el sospechoso, según sus propias palabras, se creyó la retórica de Biden y Harris y actuó en consecuencia. Entre tanto, el FBI continúa investigando los hechos. El fiscal general estadounidense prometió todos los recursos para investigar el presunto intento de asesinato de Trump, mientras el sospechoso ha sido acusado de cargos federales relacionados con armas de fuego. Las imágenes de la cámara corporal del policía muestran el momento de la detención del presunto atacante Ryan R. Según los investigadores, el hombre de 58 años habría pasado casi 12 horas al acecho cerca del campo de golf del expresidente Donald Trump, supuestamente para intentar asesinarlo con un fusil semiautomático. Cuando los agentes del servicio secreto vieron el cañón, entre los arbustos abrieron fuego. El sospechoso huyó, pero poco después fue detenido. Trump resultó ileso, pero el incidente ha vuelto a poner bajo la lupa al servicio secreto estadounidense. Apenas 2 meses atrás, el exmandatario resultó herido de bala durante un acto de campaña en Pensilvania. El presidente Joe Biden ha dicho que la agencia necesita más apoyo. Una cosa quiero dejar clara, y es que el servicio necesita más ayuda, y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades. Así que tenemos que hablar de esto. Creo que necesitan más gente. Vamos a considerarlo. Ryan R. tiene un historial delictivo de varias décadas, incluida una acusación de posesión de una ametralladora automática. En su primera comparecencia ante un tribunal federal el lunes, fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego, siendo delincuente convicto, y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. En su red Trust Social, Trump agradeció al servicio secreto y a todas las fuerzas del orden por mantenerlo a salvo. En una entrevista con Fox Digital, Trump culpó al presidente Joe Biden y a su rival demócrata por la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, del intento de asesinato. Afirmó que el presunto atacante actuó motivado por la retórica incendiaria de sus contrincantes. Palabras que podrían volver a elevar la temperatura política de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses. Y José Díaz Briceño desde Washington nos amplía la información. ¿Qué tal, José? Bueno, el FBI y las autoridades locales han iniciado una investigación sobre el intento de magnicidio contra Trump. ¿Qué se sabe hasta ahora? Cuéntanos. Esta mañana ya aquí en Estados Unidos, en específico en la Corte Federal de West Palm Beach, Ryan Routh ya compareció en su primera presentación judicial, ahí mismo en una acusación federal presentada por un agente especial del FBI. Se le fincan 2 cargos,
uno por posesión ilegal de un arma, él siendo un ex convicto, y también posesión ilegal de un arma cuyo número de serie está modificado. Estos dos cargos son en principio cargos preliminares y se espera que en cualquier momento hacia adelante la investigación lleve a afincarle cargos más serios, específicamente el tema del intento de asesinato del expresidente Trump. Hay que decir también que las autoridades han dicho que Ryan Routh era un hombre que tenía un amplio récord criminal en su estado natal de Carolina del Norte, desde cargos de robo hasta también haberse hecho una barricada después de un incidente de tráfico donde usó también una arma automática. Todo esto habla del perfil complejo que rodea a este personaje y sin embargo hasta el momento todavía no se puede compartir exactamente cuál ha sido el motivo de Routh para intentar atacar a Trump. Bueno, precisamente sobre los motivos, Donald Trump busca culpar a Joe Biden y Kamala Harris por ese intento de asesinato. ¿Ha respondido el presidente y su vicepresidenta a estas acusaciones? Sí, específicamente el expresidente Trump aseguró que la retórica que usan los demócratas de calificar a Trump como un riesgo para la democracia, todo esto apoyándose en los intentos de descalificar los resultados de la elección de 2020, es irresponsable y eso es lo que el expresidente asegura está motivando los ataques en su contra, algo que todavía no tiene bases específicas. La Casa Blanca ha evitado hacer un comentario directo, pero eso sí ha dicho que cualquier tipo de violencia política es mala y no debe de ser aceptada de ninguna manera. Hay que decir que el propio presidente de la compañía X, una red social, el señor Elon Musk, había bromeado sobre que no se había atentado ni contra Kamala Harris ni contra el presidente Joe Biden, algo que fue duramente criticado por la propia Casa Blanca, asegurando que ese tipo de bromas no tiene lugar en este momento. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington, por estas informaciones. Otros temas. El líder de Hamás afirmó este lunes que el movimiento islamista palestino está preparado para una larga guerra de desgaste contra Israel en Gaza, con la ayuda además de sus aliados regionales. Vamos con esta y otras noticias breves sobre la guerra en Gaza y en Ucrania. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por la milicia islamista Hamás, informó de la muerte de al menos 16 personas en ataques aéreos israelíes sobre los campos de refugiados palestinos de Nuseirat y Al-Mawasi. Los sobrevivientes fueron trasladados al hospital. El líder de Hamás, Yahya Sinwar, ha declarado tras casi un año de guerra en Gaza que el grupo está preparado para una larga guerra de desgaste. Israel y Hezbollah intercambiaron fuego cruzado en la región fronteriza del Líbano. Beirut afirma que los ataques aéreos israelíes han causado al menos un muerto y varios heridos en el sur del país. Una agresión que se produce después de que la milicia del Hezbollah disparara decenas de misiles contra el norte de Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu afirma que todos fueron interceptados sin causar víctimas. Y la región ucraniana de Kiev ha sufrido una nueva oleada de ataques con drones durante la madrugada del lunes. Una mujer resultó herida. El ataque también ocasionó daños a edificios y automóviles. La defensa antiaérea ucraniana derribó más de 50 drones iraníes Shahed utilizados por el ejército ruso. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que presentará un proyecto de ley ante el Congreso para que puedan instalarse nuevamente bases militares extranjeras en su país, algo que la Constitución ecuatoriana prohíbe expresamente. Noboa aseguró que el apoyo internacional es crucial en la actual lucha contra la narcoviolencia y la crisis carcelaria que afronta el país andino. Gobiernos anteriores habían evitado cualquier intervención extranjera, argumentando defender su autonomía. En 2009, Rafael Correa incluso ordenó la salida de Estados Unidos de la base de Manta, que operaba bajo un acuerdo bilateral. Ahora Noboa, que carece de la mayoría necesaria en el Congreso, hizo un llamado a los legisladores para que respalden su iniciativa. El mandatario insistió en que la lucha contra bandas criminales en su país requiere también de una respuesta internacional. Escuchemos sus palabras. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución
que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Y de esto hablamos ahora con Ramiro Carrillo. Ramiro, ¿qué busca Noboa con esta reforma parcial de la Constitución, sabiendo además que no tiene mayoría en el Congreso? ¿Puede sacarla adelante? Un cordial saludo. Sí, en efecto, es un conflicto político el que se viene, pero la premisa fundamental que se deduce de este planteamiento del presidente Noboa es que busca internacionalizar el apoyo a este conflicto armado interno que mantiene el Ecuador desde hace algunos meses. Internacionalizar la ayuda y conseguir que algunas potencias mundiales presten contingente, equipos y ayuda con efectivos que puedan ayudar precisamente a esta lucha contra los grupos criminales que operan en el Ecuador. Pero, como se anotaba, el presidente Noboa no cuenta con la mayoría necesaria, no cuenta con los 70 votos mínimos de los 134 votos que existen en el Congreso ecuatoriano para proceder a la discusión de esta asamblea. Deberá hacerse algunas estrategias, lobbies con los grupos parlamentarios, en fin, es un capítulo muy interesante que se va a vivir en el Ecuador frente a este planteamiento que acaba de hacer el presidente Noboa. Ramiro, Noboa insiste en que la lucha contra las bandas criminales en Ecuador requiere de una respuesta nacional e internacional. ¿Qué reacciones hay hasta el momento sobre su propuesta? Vuelve la base aérea norteamericana a Manta. Ese es el principal titular de la tendencia que hay en redes sociales respecto a este anuncio que hiciera el presidente Noboa, significando con ello una aceptación o un anuncio que en todos los sentidos es mayoritariamente positiva frente al planteamiento que ha hecho el presidente Daniel Noboa. En todo caso, se viene un momento de gestión, de generación de una opinión pública favorable para que el presidente Noboa concretice este planteamiento que ha hecho el día de hoy en términos de realidad. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, desde Ecuador, desde Quito, Ecuador. Un gusto. Hasta la próxima. Bueno, la Comisión Europea condenó este lunes la detención de 2 ciudadanos españoles y uno checo por parte del gobierno venezolano y añadió que sigue muy de cerca la situación. Además de los 13 europeos, el gobierno chavista apresó a 3 ciudadanos estadounidenses. Todos ellos fueron acusados de supuestas actividades subversivas y del intento de asesinato de figuras públicas como el presidente Nicolás Maduro. España negó que existiera algún tipo de complot y República Checa envió hoy una nota diplomática a Caracas. Este fin de semana, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tildó de dictatorial al régimen de Maduro. María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué tal, María? Bueno, sube el tono de Europa contra el gobierno de Maduro. ¿Hasta dónde puede llegar la Unión Europea en su estrategia contra el gobierno chavista? Sí, Silvia, aumenta el choque entre la Unión Europea y Venezuela tras la detención de varios ciudadanos comunitarios. Josep Borrell se ha referido por primera vez al régimen de Nicolás Maduro como dictatorial y autoritario. La respuesta de Caracas no se ha hecho esperar y se han referido al jefe de la diplomacia comunitaria como un vocero del MAC que, dicen, ha llevado a la Unión Europea a ser una institución decréptica, belicista y colonialista. Esto sobre el plano de la retórica, pero sobre los hechos la postura de la Unión Europea sigue sin cambiar. No reconoce la victoria de Nicolás Maduro, pero tampoco la de la oposición liderada por Edmundo González, y abogan por llegar a una solución pacífica y dialogada entre las partes con el apoyo de los países de la región. Si la situación continuase deteriorándose, la Unión Europea puede ampliar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, pero es un escenario cada vez más complicado porque el bloque comunitario ya impone medidas restrictivas con más de 50 personas del círculo próximo de Nicolás Maduro, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Si da un paso más, tendría que sancionar directamente al presidente, a Nicolás Maduro, y por lo pronto no hay consenso, unanimidad entre los 27 Estados miembros para dar este paso.
Mónica, ¿habría la posibilidad, María, de que la Unión Europea reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela? Pues este va a ser precisamente, Silvia, uno de los debates que van a monopolizar el Pleno de Estrasburgo de esta semana. Mañana los eurodiputados debaten sobre la situación de Venezuela y el jueves van a votar una resolución. El Partido Popular Europeo es el que más lejos va. Pide que se reconozca a Edmundo González como presidente y que se haga todo lo posible para que sea él quien asuma el cargo el próximo 10 de enero. Pero no todos los grupos están a favor. Por ejemplo, la otra gran familia, los socialdemócratas, no quieren ir tan lejos, no quieren dar este paso. Veremos a ver qué pasa. Lo cierto es que la situación ya recuerda a 2018, cuando el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Después le siguieron los Estados miembros, pero ahora la situación es distinta porque hay más miedo, ya que el experimento con Guaidó no salió bien y los Estados miembros retiraron este reconocimiento 3 años después. En cualquier caso, la Unión Europea no reconoce estados ni gobiernos. Esto es prerrogativa, potestad de cada Estado miembro, e incluso el propio Josep Borrell se ha mostrado poco entusiasta con esta medida porque dice que los reconocimientos son simbólicos, pero que la experiencia demuestra que no cambian la realidad sobre el terreno. Claro, y María Corina Machado dice que son dos situaciones completamente distintas, las del 2018 y esta. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un abrazo, Silvia. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este domingo que su gobierno desarticuló las bandas criminales y que su ofensiva antipandillas continuará hasta erradicarlas. Horas antes del discurso de Bukele, más de 1000 personas protestaron en la capital, San Salvador. Exigían la liberación de sus familiares detenidos, a los que consideran víctimas inocentes en la guerra contra las maras. Bukele asegura que redujo las extorsiones y los homicidios con el régimen de excepción vigente desde marzo del 2022. Pero Amnistía Internacional y el Observatorio de los Derechos Humanos han denunciado malos tratos, detenciones arbitrarias y casos de tortura, por lo que reclaman el fin de la medida. Según organismos humanitarios, un 30% de los detenidos son inocentes. Jessica Mercedes es parte de una familia salvadoreña traumatizada tanto por la violencia de las bandas criminales como por la controvertida guerra de Bukele contra las maras. Hace 5 años, su hermano Carlos Alfonso, de 44 años, fue golpeado hasta la muerte por miembros de una pandilla. Y ahora teme que Leonel, su otro hermano que padece epilepsia, muera en la cárcel. No defiendo ni estoy en contra del gobierno. Lo que quiero es que me entreguen a mi hermano, que es inocente. Eso es lo que yo quiero, que yo poderlo cuidar, darle su medicina, tenerlo en mi casa, atenderlo yo. No quiero sacarlo de un penal en una caja. Su hermano es uno de los 82.000 detenidos durante el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele desde hace más de 2 años, que permite realizar arrestos sin orden judicial. Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, advierte de que entre los detenidos hay más de 3.000 niños de entre 12 y 17 años. Su organización dice tener pruebas de que el 30% de estas personas son inocentes. Escobar denuncia que al menos 311 presos han muerto bajo la tutela del Estado desde la entrada en vigor del estado de excepción. Donde pretendemos que exista una condena en contra del Estado de El Salvador por los crímenes de lesa humanidad, tortura en contra de nuestro compañero sindicalista en el régimen de excepción. El caso se refiere al asesinato en prisión del representante sindical José Leonidas Bonilla en septiembre de 2022, de 42 años y sin antecedentes penales, que fue detenido en su domicilio tras una denuncia anónima. Además de las detenciones arbitrarias, Amnistía Internacional y el Observatorio de los Derechos Humanos denuncian hacinamiento en las cárceles y torturas. Bukele y sus funcionarios niegan estas acusaciones. Las extorsiones ahora ya no se dan de las pandillas. Ahora la extorsión es de parte de los funcionarios del gobierno. Muchas familias como la de Jessica aseguran que son víctimas de un régimen que acaba con la vida de personas inocentes. Y en Brasil, el candidato de ultraderecha a la alcaldía de la ciudad de Sao Paulo, Pablo Marçal, terminó con una costilla rota luego de que uno de sus rivales le rompiera una silla en la espalda durante un debate televisado en vivo. Aquí vemos el momento en el que José Luis Datena, candidato por el Partido Social Democracia Brasileña, ataca a su rival político. La víctima es uno de los principales aspirantes a la alcaldía de la capital paulista. El ataque de Datena ocurrió después de que
Marsal lanzara contra él varias acusaciones, algunas relacionadas con asedio sexual. A pesar del incidente, el partido de Athena anunció que no retirará su candidatura para las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. Y los llamados ponchos rojos del altiplano en Bolivia iniciaron este lunes un bloqueo de caminos para exigir la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Se trata de ciudadanos indígenas que piden la renuncia por la falta de dólares y combustible y porque, según ellos, el gobierno ha promovido la división de las organizaciones sociales. Unos 10.000 manifestantes se tomarán 9 puntos de acceso a la paz con la intención de bloquear la capital boliviana. El expresidente Evo Morales y sus simpatizantes convocaron a esta marcha también para defender a su partido de un intento de proscripción. El presidente Arce acusó al exmandatario y líder del oficialismo, Evo Morales, de estar detrás del bloqueo e intentar un golpe de Estado para imponer su candidatura presidencial para el 2025. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho. Y con la muerte de una mujer este fin de semana, los incendios forestales en la Amazonía peruana ya se han cobrado la vida de 15 personas en lo que va de año. Según informaron autoridades del país, solo en 2024 se han reportado un total de 233 incendios, de los cuales 32 continúan activos. Los incendios han arrasado casi 1.500 hectáreas en todo el país, destruyendo todo tipo de cultivos. El jefe de gabinete de la presidenta, Dina Boluarte, asegura que todos ellos fueron provocados por el ser humano. Vamos ahora de una vez a la economía con Paco Furió y seguimos en la región, pero con malas noticias para Chile, ¿no? Así es, Silvia, nos vamos a Chile, donde cierran los Altos Hornos de la mayor acería del país después de 74 años debido a la competencia de China, lo que supone la pérdida de miles de empleos. La siderúrgica chilena Huachipato, la principal del país, apagó este lunes su alto horno, dando comienzo al proceso de cierre definitivo que culminará a fines de octubre. La empresa anunció sorpresivamente el fin de sus operaciones debido a la grave crisis financiera que atraviesa desde hace años y acusó a China de competencia desleal. El anuncio se produce 4 meses después de que el presidente Gabriel Boric pusiera en marcha medidas antidumping a la importación de productos de acero de origen chino. Y el presidente argentino Javier Milei presentó este domingo su proyectado presupuesto para 2025 ante el Congreso. El mandatario amenazó con bloquear cualquier ley que pueda poner en peligro el equilibrio presupuestario. Sus extremas medidas de austeridad con las que quiere controlar la elevada inflación siguen provocando protestas. Aunque la inflación moderó su tendencia alcista en los últimos meses, el Producto Interno Bruto registró una fuerte contracción. No hay día sin protestas en Buenos Aires. Hace poco salieron a la calle jubilados y sindicalistas para manifestarse contra el presidente Milei, quien vetó un aumento de las jubilaciones. Yo soy jubilado y no me alcanza la plata para nada. Compro 2 kilos de carne y 2 kilos de pan y se acaba la plata, viejo. 2 kilos de carne y 2 kilos de pan, se acabó la plata. Y eso se ganan 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, viejo, por día. Dejá de joder. No puede ser, viejo, no puede ser. La inflación anual en agosto alcanzó el 236,7%, mientras que la jubilación mínima apenas supera los $230. Se hace difícil llegar a fin de mes. Pero Milei sigue adelante con su plan de bajar el gasto público hasta llegar al déficit cero. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. Pero este plan está afectando a muchos pobres, a quienes por más que la inflación baje, les está costando mucho adquirir la canasta básica de alimentos. Y volvemos a Alemania.
Seguimos con Alemania y con las últimas noticias anti-inmigración, porque comenzó este país a implementar controles más estrictos en todas sus fronteras en el marco de su lucha contra la inmigración ilegal y para proteger a su población ante amenazas como el extremismo islamista. Los controles afectan al espacio de Schengen, de libre circulación de personas, y se extenderán inicialmente por unos 6 meses. La medida ha puesto a prueba la unidad del bloque europeo y ha suscitado las críticas de los vecinos de Alemania. Desde este lunes hay más controles como estos a lo largo de todas las fronteras con los 9 países limítrofes con Alemania. Situada en el corazón de la Unión Europea, Alemania ya ha adoptado controles temporales en sus fronteras sur y este. Pero ahora, estos se extenderán por un periodo inicial de 6 meses a la frontera occidental con Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos, y al norte con Dinamarca. Como miembro del espacio Schengen, que permite viajar sin visado, el gobierno alemán debe informar a la Comisión Europea sobre sus planes. El espacio Schengen está conformado por países de la Unión Europea y algunos vecinos. Fundado en 1985, este espacio garantiza el libre movimiento sin controles fronterizos ni de pasaporte. Medidas que pueden ser reintroducidas de forma excepcional ante una amenaza a la seguridad nacional. Así justifica Berlín su decisión. Esto se hace para limitar la inmigración irregular y para protegernos ante las graves amenazas que suponen el terrorismo islamista y el crimen organizado. Estamos haciendo todo lo posible para proteger de estas amenazas a quienes viven en nuestro país. Pero esta decisión no ha sentado bien en todos los países de la Unión, que temen que debilite el espacio Schengen. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dice que es inaceptable. En las próximas horas consultaremos de urgencia al resto de países afectados por la decisión de Berlín acerca de cómo actuará la Unión Europea ante este asunto. Consultaremos con todos los vecinos de Alemania. La repercusión de esta decisión en las relaciones de Alemania con sus vecinos y con la Unión Europea en su conjunto dependerá también del grado de libertad de circulación que haga posible. Otros temas. En Los Ángeles, Estados Unidos, se celebró ayer la edición número 76 de los Emmy, donde se premian las mejores producciones de la televisión estadounidense. Shogun, que trata sobre el poder en el Japón feudal, se llevó varios galardones, entre ellos la estatuilla a Mejor Drama, la primera vez para una producción en lengua extranjera. También es la primera vez que una actriz latina de la serie The Bear, Lisa Colón Sayas, se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto en una comedia. Y finalmente la controvertida Bebé Reno, que trata sobre un barman acosado por una clienta, fue la sorpresa de la noche al alzarse con 4 galardones. Y con eso terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.